Bueno, sí hay algunos cambios, algunas recomendaciones desde el año 2015 han cambiado algunas cosas. Importante establecer que la Asociación Americana del Corazón se define por calificarse como una institución que se basa en el estudio y en la ciencia para poder dar estas recomendaciones. Si bien es cierto, entendemos que a veces hacemos algunas acciones porque creemos, porque pensamos. Lo que aquí diremos el día de hoy y lo que aquí durante el fin de semana asumo, está avalado por algunos años de investigación, por algunos años de ciencia. Hay muchísimo dinero invertido en descubrir o en que lo que aquí se diga es lo que mejor va a sobreponer o a sobrellevar la sobrevida de ese paciente. Entonces, si es bien cierto, tenemos que empezar a hablar lamentablemente de estadísticas. ¿Por qué? Porque eso lo hace ciencia, la comprobación, ese aspecto de investigación, de que si es cierto o es falso. ¿Qué dice los nuevos números? En todo el mundo se registran cada año 135 millones de fallecimientos. ¿Okay? Eso es muchísima gente por este concepto. Cardiovascular, corazón y eventos de ACV. Muchísima gente fallece y la Asociación Americana entendió hace muchísimos años que algo puede hacerse. Y definitivamente ha venido dando recomendaciones, ha venido dictando pausas y ha venido mejorando en alguna medida esa sobrevida o esa posibilidad de sobrevida del paciente. Si es bien cierto que un paciente en paro tiene todo en contra, porque literalmente un paciente en paro que no respire y que no circule, ¿cómo está? ¿Vivo o muerto? Entonces, esa reanimación es devolver a ese paciente a la vida. Esa reanimación, ese RCP que más o menos hemos hablado y que ustedes han escuchado, y estoy claro que es así, es devolver a esa paciente de donde está a su seno familiar. Así lo veo. Así lo veo porque he comentado en cursos anteriores que me ha pasado vivirlo desde el punto de vista familiar. O sea, pacientes que están virtualmente fallecidos han sido devueltos, gracias a Dios, a su familia. ¿Ok? Entonces, 135 millones. Eso es interesante en números. Y ya vamos a ver la frecuencia también de esos 135. La cardiopatía isquémica, como sabemos, es la causa principal de muerte. 45.1% se pueden atribuir a enfermedades cardíacas. O sea, es la entidad que mata más gente en el mundo. Pudiéramos pensar que el trauma, porque hay mucha gente que consulta por trauma, y más en estas sociedades convulsionadas que vivimos hoy en día, es esto lo que definitivamente lleva la batuta en cuanto al número de fallecimientos en el planeta. Insuficiencia cardíaca al 8.5, presión arterial alta y todo que es referente a esto. Hay sociedades que han entendido definitivamente que estos números existen y han hecho algo, en este caso la Asociación Americana del Corazón. Y voy a repetir lo que siempre repito, nosotros vemos a veces a los americanos como, oh Dios mío, no, es una sociedad que entendió y que aprendió de los números y que quiere hacer las cosas bien. El sistema de reanimación o la reanimación cardiopulmonar de un paciente que está en esas condiciones es un sistema, que es un conjunto de partes que funcionan para dar una solución feliz a un evento que definitivamente no lo es. En cualquier condición, el paro cardiorrespiratorio es el peor escenario que un ser humano pueda tener en esta vida. El peor. No hay nada peor que estar muerto, ¿sabes? No existe hasta ahorita nada que mejore o que sobrepase esa condición. Entonces, las enfermedades cardíacas cobran cada 7 minutos un muerto en Estados Unidos. Esa gente entendió, esa gente investigó y ha venido evolucionando en función a simplificar básicamente esas acciones en función al estudio y a la ciencia para dar mejor resultado. Lo que sí es bien cierto es que un paciente en esta condición no tiene tiempo. Ya él sucumbió. Entonces vamos a hablar en el transcurso de estos 45 minutos de eso, el tiempo básicamente. ¿Cómo hacemos para mejorar el tiempo? ¿Qué podemos mejorar? Porque siempre hay algo que podamos mejorar, ¿ok? Yo felicito a los que estamos acá porque la educación, esa preocupación por mejorar, por informar, es lo que básicamente marca la diferencia. A veces decimos, y lo digo con responsabilidad, que bueno, venimos por alguna situación, porque hay que complementar algunas currículas ahí, algunas horas académicas, y bueno, desde el punto de vista laboral, porque es nuestro trabajo. Pero cuando esta entidad toca la puerta de su casa, cuando esta entidad toca la puerta de su vecino,
Cuando esta situación se le presenta y le dice, hola, ¿cómo estás? Definitivamente ahí es cuando debemos dar respuesta. Ahí es cuando internalizamos la responsabilidad que tenemos en la preparación. Ahí es cuando internalizamos la responsabilidad que tenemos para estar preparados para hacer frente a situaciones que definitivamente son del común denominador. Si cada 7 minutos muere en Estados Unidos, muere un paciente, ¿es una condición extraña? No. En teoría, el sistema debe estar preparado para hacer frente a situaciones de este tipo. Estuve buscando las estadísticas del Perú y bueno, las conseguí hasta el 2013. También son un poquito ahí medio interesantes por el número de situaciones y de condiciones que eso pasa. Cada 40 segundos una persona sufre un ataque cerebral. Siempre hablamos del paro cardíaco, pero hay que entender que también esta entidad entra dentro de lo que es la reanimación. ¿Ok? Causa 20 muertes, el ataque cerebral causa una de cada 20 muertes en Estados Unidos. El ataque mata a una persona en Estados Unidos cada 4 minutos. Fíjense cómo ellos han ido entendiendo básicamente cuál es la frecuencia que tienen con estos eventos. ¿Ok? Discapacidad grave. Cuando una persona hace frente a una entidad de este tipo, a una condición de este tipo, siempre nos preocupa en función al tiempo, más allá de la vida o la muerte de ese paciente, es devolverlo a una condición que le permita seguir disfrutando. En lo personal o en lo organizacional, vemos al ser humano como un todo. Siempre decimos que hay que verlo desde el punto de vista holístico. Pertenece a una familia, es papá de alguien, hermano de alguien, primo de alguien, hijo de alguien, trabaja para alguien y vive en un país que ha invertido en algún momento en esa entidad y necesitamos gente productiva. Un paciente que quede posterior a un evento de este tipo con cierta discapacidad y limitado desde el punto de vista funcional o motriz para hacerse cargo del mismo, básicamente va a representar una carga para su familia, para el Estado. Entonces, más allá de devolverlo de esa situación, es devolverlo en las mejores condiciones posibles y acortar en alguna medida esa posibilidad de que él se recupere en el menor tiempo posible. El peor escenario, la supervivencia del paro extrahospitalario oscila entre el 2 y el 11%. Aún conociendo, aún sabiendo, aún enfrentándonos cada 7 minutos, en el caso de ellos, cada 4 minutos a otra entidad, fíjense las probabilidades de sobrevida que tiene un paciente, malísimas. Y eso sí, y solo sí el sistema funciona, ¿ok? Entonces, la supervivencia oscila entre el 2% y el 11.2%. Empezamos nosotros a preocuparnos. Bueno, ¿y qué hace la diferencia para no aumentar eso a otros niveles? ¿Ok? Entonces, a pesar de que lo conocemos, a pesar de que estamos frecuentemente en contacto con estas entidades, fíjese las posibilidades de sobrevida que tiene un paciente. O sea, todo en contra de esa devolución a la vida del paciente. En el entorno prehospitalario, con personal más o menos entrenado, se entiende que aumenta un poquito las posibilidades. La del 2 sube al 3 y del 11 sube al 16. Sigue siendo unas posibilidades o unas probabilidades bastante malas. Si usted me dice que tiene el 16% de probabilidades de ganarse la lotería, digo, bueno, por lo menos tengo un porcentaje de probabilidades de que algo bueno me pase. Pero cuando usted me dice que tiene solamente entre el 3 y el 16% para devolverse a su casa y volver a abrazar a sus hijos, digo que la condición no es tan favorable, ¿ok? Vamos ahora, fuimos del extrahospitalario, el prehospitalario, ahora vamos a la mejor condición, que es que esto ocurra en un hospital o una clínica. Pero fíjese que dicen los números. En el entorno hospitalario es superior al 20%, chanfle, por lo menos subimos ahí un puntico. Pero sí y solo sí pasa en ciertas y determinadas horas del día. Porque cuando cae la noche y cambian el turno de guardia, las condiciones bajan, o sea, desfavorecen al paciente. Quiere decir que en el transcurso del día, que hay muchísima gente, hay muchísima movilidad, hay monitoreo, la gente está pendiente, la gente está clara, la gente pasa por ahí, están los familiares, que son una herramienta importante para estas situaciones, porque es quien le dice, doctor, enfermera, amiga, colega, está ahí. Pero en la noche las cosas cambian y casi que se convierte ese ambiente seguro, casi que se convierte esa condición de seguridad que debe brindar un centro asistencial en una condición de calle.
incluso por debajo de la mejor opción del sistema prehospitalario. Más o menos me siguen a dónde quiero o a dónde llegan los números, ¿no? Y qué nos está diciendo desde ahorita esta probabilidad o esta estadística. Empezamos a pensar que entre el día y la noche algo está pasando, que están descendiendo las posibilidades de sobrevida de esos pacientes. ¿Sí? La pregunta es, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? Yo preguntaría en función a estos números, ¿qué hacemos para mejorar esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué creen ustedes? Los oigo. Preparación, muy bien. ¿Qué más? Capacitar a todo el personal. ¿De dónde? Ok. 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 Porque paradójicamente, o paradójicamente no, el mayor número de eventos de este tipo pasa fuera de la casa. Más adelante lo veremos. Entonces tenemos dos condiciones. Nos capacitamos en nuestro ambiente laboral y en nuestra casa. Por ahí parte la cosa. Por ahí yo siempre he dicho que, bueno, yo no, dicen las normas de otras entidades, que el plan de emergencia familiar parte de la educación y la primera variable de eso es qué hacer ante un evento adverso y cómo manejamos los primeros auxilios más comunes. Y la entidad o estas entidades, este paro cardiorrespiratorio, básicamente es del común denominador social, o sea, con esa frecuencia es normal. Entonces nos preparamos básicamente, ¿ok? Muy bien. Entre otras cosas, ya vamos a ir viendo. Básicamente debemos tener o reafirmar o afianzar lo que es la cadena de supervivencia de la AJA. Desde el 2015, la AJA nos trae dos cadenas de supervivencia. Una en el ambiente prehospitalario y otra en el ambiente intrahospitalario. Donde los tres últimos eslabones, o los dos últimos eslabones, son más o menos parecidos y más o menos manejamos las mismas acciones. Con la diferencia que vamos a hacer un poquito más énfasis en la parte de ustedes, pues en la parte sanitaria. Entonces, ¿qué dice el 2017? ¿Qué dice la recomendación básicamente en este caso? Recomendamos que cuando se necesiten indicaciones de un operador telefónico de emergencia, proporcione instrucciones. Pero usted dirá, bueno, pero ¿por qué yo voy a llamar a un operador de emergencia? No, entendemos que usted es una persona entrenada y capacitada. Pero si usted es ese operador que está recibiendo la llamada de emergencia, ¿qué indicaciones? ¿Qué debe decirle? ¿Qué debe garantizar? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál debe ser su comportamiento y su conducta ante esa situación? Porque normalmente la gente llama, pega dos gritos y tranca el teléfono. O el operador le dice, ok, ya te mando el recurso y tranca el teléfono. Lamentablemente en Venezuela es así. Cuando llama. Entonces, ¿qué garantiza esto? Fíjense. Esta debe proporcionar instrucciones. Usted debe garantizarle a esa solicitud cuáles son los pasos que debe seguir. Y lo primero que debemos garantizar aquí son compresiones torácicas. Y yo estoy claro que no todo el mundo sabe hacer compresiones torácicas, pero usted debe tener la capacidad. De hecho, hay cursos incluso que se dan para personal que trabaja en estos call centers de emergencia. Hay cursos de preparación para poder indicarle a esa solicitud de emergencia que no está en su sano juicio, que no está en condiciones normales, que está exacerbado, que está posiblemente molesto, que está violento, que no va a entender con claridad lo que usted necesita decirle, pero para eso se prepara el sistema de atención de emergencia. Porque si es claro, el conocimiento es lo que te da el poder y la herramienta para manejar situaciones de este tipo y cualquiera también. Si no sabes, si desconoces, vas a llamar, vas a pegar gritos, vas a ser incoherente muchas veces en la solicitud. Y nos ha pasado a veces. Yo soy bombero en Venezuela, tengo 16 añitos en la calle en Venezuela, y voy a decir que es la segunda. Y trabajamos muchísimo, tenemos muchísimas situaciones al día, muchísimas, no sé, 20 situaciones, 25 situaciones de todo tipo. De verdad que, como le decía ahorita la profe, 24 horas de mucho esfuerzo laboral, pero básicamente concatenamos lo académico con la acción, es lo que nos prepara de esta manera. Entonces, esa llamada debe garantizar esa condición, explicarle a la persona que debe cubrir el tórax del paciente, debe garantizar que ese paciente no esté respirando, no responda y debe recibir compresiones torácicas.
Si ese paciente en los primeros minutos no recibe esa condición, básicamente de por sí ya está en otro lugar, va a ser muy cuesta arriba en el transcurso del tiempo devolver esa condición. Entonces, la educación en su casa, la educación en su entorno laboral y la preparación. Hay países que han garantizado espacios seguros, espacios cardioseguros. Colombia, Brasil, Argentina está ahorita en eso, con muy buen empuje. Chile también está manejando esa información porque están entendiendo la realidad. Nueva York tiene unos sistemas, unas áreas seguras de ambulancias que solo atienden pacientes que estén en paro cardiorrespiratorio por intoxicación por opiáceos. Y están identificadas, naloxona, dice todo. O sea, eso es la estadística, dice cuál es la persona o cuál es el espacio que tiene mayor probabilidad de que eso pase. Los números lo dicen. Ustedes tienen, estuve leyendo algo de ustedes, hay hospitales de ustedes que han hecho estudios interesantísimos. Ya ustedes tienen parte del trabajo bien investigado, entonces básicamente hay que accionar. Pero la acción comienza por ustedes, pues, por estar aquí o por buscar esos niveles de preparación. Entonces, ese operador que recibe esa llamada debe garantizar que ese paciente reciba compresiones torácicas y debe garantizar que reciba compresiones torácicas en el tiempo, en la frecuencia, en la profundidad y en la forma que es. Porque dar compresiones torácicas o comprimir un tórax de mala manera no garantiza nada. Dar compresiones torácicas a una frecuencia que no es la indicada no garantiza nada. Entonces debemos garantizarle a ese paciente las probabilidades de que devolverlo hacia su entorno familiar, ¿ok? Afectivo. Uso de compresiones torácicas ininterrumpidas versus discontinuas por parte de los personales de servicio de emergencia. Le pedimos básicamente que usted comprime ese tórax. ¿Cuántas veces va a comprimirlo de 100 a 120 en un minuto? Desde el punto de vista cuando no ha manejado la vía aérea. Paciente, usted lo vio o llegó, vio que colapsó, usted lo llamó, usted verificó que ese paciente no responde, solicita ayuda. Usted no sabe qué está pasando, pero pide ayuda porque lo que está pasando es muy probable que usted no tenga la capacidad de resolverlo. Lo que está pasando es muy probable que usted no esté en capacidad de llevarlo a buen término. Entonces, vaya adelantando la ayuda porque los pacientes, les repito, no tienen tiempo. Un paciente en esta condición, si hay algo en contra de él, más allá de que no circula y que no respira en ese momento, es que no tiene tiempo. Y en la medida del tiempo se van perdiendo propiedades, vamos a hablar más adelante. Se van perdiendo situaciones que definitivamente hacen que sea muy cuesta arriba la condición de ese paciente. Entonces, si usted le toca desde el punto de vista de atención telefónica o desde el punto de vista de acción, garantice las compresiones continuas. Usted va a comprimir ese tórax garantizando de 100 a 120 en un minuto, a 5 centímetros, ya vamos a hablar de eso. Vamos a garantizar que usted retorne, retire esas manos para que el pecho vuelva a su lugar de origen y pueda producir ahí un movimiento que sea importante y que aumente las posibilidades de este paciente. Fíjense qué pasa. Cuando le pedimos que usted debe garantizar compresiones torácicas de 100 a 120 en un minuto continua, hablamos de esto. Fíjense los niveles de perfusión coronaria. Cuando empezamos a dar RCP, vamos cuesta arriba, ¿ok? Llegará un momento donde nosotros estabilizamos, si hacemos una buena maniobra, una buena compresión, si hacemos el trabajo bien hecho en función al conocimiento, a la práctica, al interés, al desempeño, a la eficiencia, a la eficacia, a todos esos términos, básicamente vamos a garantizar en el mayor tiempo posible una perfusión, una presión de perfusión coronaria que sea consona con ese paciente. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos dar 2 ventilaciones? Que también hay que dar 2 ventilaciones en algún momento. Fíjense cómo no más de 10 segundos debe tardar usted. Fíjese cómo tenemos que comenzar de nuevo. Entonces, en el caso de ustedes, deberíamos garantizar esta condición, ¿ok? En el prehospitalario o en el extrahospitalario. Vamos a comprimir ese tórax fuertemente de 100 a 120, garantizando una perfusión, una presión de perfusión coronaria que garantice que aquí arriba estamos perfundiendo, ¿ok? Ya vamos a verlo y ustedes creo que mañana van a practicarlo. Entonces, esas son las 2 condiciones. Usted decide 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones. No puede ser un tiempo mayor a 10 segundos, no puede. Usted debe garantizar un tiempo ¿cómo se llama? El 80% del tiempo en
Buenos días, señorita. 80% del tiempo usted debe garantizarlo en compresiones torácicas de esos 2 minutos. Usted no puede garantizar menos porcentaje de tiempo. Usted no puede dedicarle menos tiempo a eso. Necesitamos que usted garantice, si va a hacer el 30 compresiones o ventilaciones, el 80% del tiempo dedicado a hacer compresiones. Eso es facilito. Si yo hago 5 ciclos de 32 en 2 minutos, voy a garantizar 80% de compresión y haciéndolo en los 10 segundos solamente el 20%. Dedicado a la respiración. Si usted decide darla de forma continua, porque nadie le obliga tampoco a que usted, si no tiene un manejo adecuado de la vía aérea, nadie te obliga, más si eres un reanimador lego, más si eres tú quien le está dando indicaciones a ese familiar, vas a explicarle, mira, hiperextiende el cuello, apertura la vía aérea, tapa la nariz. No. ¿O tienes dispositivo? No. Compresiones hands only, solo manos. Compresiones torácicas continuas, ¿ok? Fíjense cómo se ejemplifica básicamente y cómo se aprecia versus el inicio de las compresiones. ¿Qué vamos a comprimir? ¿Cuántas veces vamos a comprimir? Eso lo vamos a repasar ahorita, más tarde, mañana y pasado, y ustedes todo el fin de semana. 100 a 120 compresiones en 1 minuto. Usted no debe garantizar, si usted baja de 100 compresiones, no está garantizando una presión de perfusión coronaria adecuada. Si usted no comprime los 5 centímetros, usted comprime por debajo de esto, no está garantizando una presión de perfusión coronaria. Y lo que está haciendo básicamente es agotarse, lo que está haciendo básicamente es creer que lo que está haciendo está bien y está quitándole probabilidades o posibilidades de sobrevida a ese paciente. Entonces, vamos a comprimir 100 a 120 en 1 minuto y vamos a garantizar que esa sea de 5 centímetros. Hay que ponerle, hay que darle, sí. La condición física prevalece. ¿Alguien de ustedes ha hecho RCP? ¿Ha dado compresiones torácicas a un paciente? ¿Sí? ¿Cuántas veces, profe? O sea, ¿qué tiempo duró ese masaje, esa compresión? ¿Usted solita dando compresiones? Ok, 2 minutos cada cambio, después de 5 ciclos de 32. ¿Cómo se sintió al final de ese primer ciclo? Muy agotada. ¿En qué condición, en qué ambiente estaba? En el hospital, con todas las comodidades que eso ofrece y con todo el respaldo profesional que eso ofrece. ¿Alguien más ha tenido experiencia con esta entidad? Bueno, si en el hospital, con esas condiciones, 2 minutos está agotada, imagínese cuando esto pasa en otro ambiente, en otra temperatura. Y estadísticamente el mayor porcentaje, más del 80%, ocurre fuera del hospital, cuando usted está sola. Entonces, cuando hablamos de capacitación y entrenamiento, hablamos de entrenamiento físico también. Hablamos de que esto hay que practicarlo, esto hay que simularlo, esto hay que sentarse arriba del muñeco, arrodillárselo al muñeco y comprimir, así como hacer barras, como hacer pesas, como hacer ejercicio. Es increíble y es impresionante cómo desgasta esta actividad. Nosotros en los cursos en Venezuela, la gente en ambientes controlados, con aire acondicionado, después de dar el primer ciclo de 2 minutos, no puede ni hablar. Entonces, prevalece la condición física. Cuando hablamos de preparación y entrenamiento, hablamos de esas simulaciones. Recuerden que tenemos que ambientar a la memoria muscular a hacer situaciones automáticas a la hora que se presenten. Por eso es que es la simulación y por eso es que es el entrenamiento en esta parte. Entonces, 100 a 120 en 1 minuto, garantizando una profundidad de 5 centímetros. Lo que esté por debajo de eso o por encima de eso, en este caso, si está muy por encima, va a ser ineficiente de igual manera, y si está muy por encima de esto, va a producir daños importantes en ese tórax del paciente. Entonces, debemos manejar, y eso lo vamos a repetir, le digo ahorita, mañana, más tarde, cuando vamos a repetir 100 a 120 en 1 minuto y 5 centímetros. Está comprobado que por debajo de esos niveles no hay garantía de que la presión de perfusión coronaria sea eficiente. No hay garantía. O sea, evidentemente, les repito, nada. Permitir retroceso completo del tórax. Usted debe comprimir ese tórax 5 centímetros. Usted debe poner los hombros encima de sus manos sin arquear los codos y comprimir con todo lo que usted tiene. Comprimir con todo lo que usted tiene. Comprimir con todo lo que usted tiene. Pero en esa misma medida debe de retirar, no las manos del tórax, retirar, permitir que ese tórax vuelva a su posición inicial, porque si no va a ser ineficiente la carga y la precarga, va a ser ineficiente la distribución de esta entidad, y evidentemente los niveles de presión de perfusión coronaria no van a ser eficientes.
Y usted no está haciendo más allá de agotarse y quitarle las probabilidades o las posibilidades a ese paciente de devolverlo. Ventilar adecuadamente, 2 respiraciones después de 30 compresiones. Las respiraciones básicamente son sutiles. Cuando hablamos, si usted decide, nadie le va a obligar, le repito, si usted no tiene un manejo de la vía aérea, no tiene un dispositivo de barrera, ahorita se lo enseño, yo cargo mi dispositivo de mi pocket, mi dispositivo de barrera en mi bolso, porque uno no sabe cuándo puede pasar, y debemos garantizarle a ese paciente tomando en cuenta que no puede dedicarle más de 10 segundos a esa ventilación, y debe ser ventilaciones de 1 segundo, que el tórax ligeramente se eleve. Usted no puede, como antes pensábamos, respiración boca a boca, tomábamos aire, no. Sutilmente, usted, si decide de alguna manera o tiene algún tipo de protección, usted debe inclinar, elevar ¿cómo se llama? Hiperextender el cuello, mirando el tórax. Insufla 1 segundo y que el tórax discretamente se eleve, porque tampoco es... No, vamos a producir un aumento de la presión intratorácica, vamos a producir una distensión gástrica, vamos a producir que en el transcurso de esas ventilaciones, lejos de beneficiarlo, vamos a perjudicar la condición de ese paciente. Entonces, debo garantizar, después de 30 compresiones, si es mi decisión, si tengo cómo manejar esa vía aérea, 2 ventilaciones, en un tiempo no mayor a 10 segundos. Si usted ve que usted ventiló una vez y dudó, no importa, retome las compresiones. Recuerden el diagramita de la presión de perfusión coronaria, cómo se maneja y cómo baja, ¿ok? Cuando nos detenemos por esas 2 ventilaciones. Debe garantizar en función a la cadena de supervivencia, que básicamente es una metáfora, y siempre decimos, esa cadena de supervivencia es tan fuerte como su eslabón más débil. Y normalmente la cadena está diseñada para ser fuerte. El único eslabón que se ha conseguido, que yo he conseguido débil hasta ahora, es el sistema, que está conformado por nosotros. ¿Okay? Entonces, yo debo garantizarle a ese paciente una desfibrilación temprana en los primeros 5 minutos, por lo menos. ¿Por qué? Porque va a tener mejor probabilidades. Porque después de 5 minutos, vamos a hablar, creo que mañana en la mañana, ese corazón va a perder sustrato, va a perder ATP, va a perder muchísimas situaciones. Y empieza esa pendiente a inclinarse después de esos 5 minutos. Entonces, ¿qué hace que ese desfibrilador llegue a tiempo? Primero, que usted tenga los sistemas de detección temprana, que usted sepa cuando un paciente está diaforético, que presenta un disconfort torácico desde el punto de vista prehospitalario o desde el punto de vista también hospitalario. Hay indicios, hay pacientes que hasta 8 horas antes que empieza la clínica para decir, ese paciente en un ratico, en cualquier momento va a hacer un paro, y a veces obviamos por situaciones. Hay cambios fisiológicos que te dicen que ese paciente va a ir. Por eso es que ese paciente en los hospitales debe estar monitoreado, la telemetría, el personal de enfermería, el personal médico debe estar claro en qué condición está ese paciente. Por eso es que se dice que los familiares son, en ese ambiente, los mejores aliados. Hay situaciones de vida que nos ha pasado, mira, todo comienza, disconfort torácico, ya no presión, opresivo, hombro, no, disconfort. Empiece a presumir, empiece a pensar mal. Si usted se equivoca y trasladó a ese paciente a un centro asistencial y era otra entidad, bueno, no pasó nada. Pero imagínese que usted no se equivoca y ese paciente tiene un síndrome coronario por lo menos. Hay un problema con el síndrome coronario, que debemos hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones de la forma más rápida y debemos identificar si ese segmento está elevado o no, porque los tratamientos son diferentes. ¿Qué tiempo tenemos entre un paciente, digo en mi país igual que entre que un paciente presente en la clínica y podamos hacerlo un electrocardiograma? ¿Qué tiempo puede pasar? Es incierto, porque el paciente, dependiendo de la edad, primero es la negación, no, yo estoy bien, no te preocupes, no. Y pasan las horas, y pasa el tiempo, y usted lo ve, y el paciente se niega, hasta que definitivamente, bueno, las cosas cambian y el panorama cambia. Si no hay nadie que tenga la curiosidad, el conocimiento, la experticia para hacer frente, para identificar ese proceso, ese paciente básicamente o probablemente vaya al peor escenario. ¿Okay? Entonces es importante establecer los niveles de conocimiento, los niveles de alerta temprana, sea donde sea que esté. Si está en el ambiente extrahospitalario, evalúe a su paciente, vea cuál es su condición, vea qué pasó, vea cuál es su edad, vea qué presenta, vea qué dice, vea qué tiene. Y si está en el ambiente hospitalario, monitorización, telemetría, observación de ese paciente. ¿Okay? Debemos garantizar en los primeros 5 minutos, sea cual sea el dispositivo con que usted cuente, que usted maneje, que usted conoce, desfibrilar ese corazón, aplicar una descarga. Mientras más rápido, mejor. Esas posibilidades suben del 3%, que es la que solamente con las manos, a un 70-60% si esta entidad llega en los primeros 5 minutos.
Por cada minuto que este señor se retrase, ese paciente tiene 10% de probabilidades de vida de no salir de eso. ¿Por qué le pedimos que identifique temprano y pida ayuda? Y después verifique qué es lo que tiene, si tiene pulso y respira. Porque necesitamos acortar los tiempos para que este señor llegue. Si usted se equivocó y él llegó, perfecto, mira, no me equivoqué, mano, o sea, es otra cosa. Pero si usted no se equivocó y este señor no llamó porque pensó que era otra cosa y este señor no llega, si ya hablamos de 2 minutos de RCP, producen cansancio y agotamiento importante, imagínese usted sola dando RCP en su casa 10, 12, 15, 20 minutos. Es incompatible básicamente con la fortaleza o la capacidad de resistir. Aunque hay una carga adrenérgica, vamos a tener muchísimo énfasis en hacer lo que vamos a hacer porque ese es familiar nuestro, pero vamos a ser muy poco productivos. Entonces por eso le pedimos por favor que solicite la ayuda. El número de emergencia de ustedes es el 116, la cosa. ¿El número de emergencia de ustedes cuál es acá en Perú? Yo no me lo sé. 116. Agarre ese teléfono. Hoy se le dice, si está en el ambiente extrahospitalario, ponga en manos libres, marque el número y comience a comprimir. Mientras le atiende, después que comprime, mira, mano, usted pasa la información dando compresiones. Es el gol estándar de esta entidad, de la atención, es garantizar compresiones torácicas al momento que ese paciente necesite y garantizar la desfibrilación temprana de ese paciente. Sin eso, básicamente vamos a estar entre el 3 y el 11%, o el 3 y el 16%, en el ambiente hospitalario, el 20% dependiendo de la hora, y si es de noche bajo el 15%. Sea cual sea el escenario, va en contra de ese paciente. Se recomienda que antes de la inserción de un dispositivo avanzado en la vía aérea, puede ser el gol estándar de esto es un tubo endotraqueal, pero hay dispositivos supraglóticos que nos hacen y nos han simplificado en alguna medida el manejo de la vía aérea. Anteriormente nosotros en Venezuela todos veíamos un paciente inconsciente y todos queríamos colocarle un tubo, todos. Y nos peleábamos y perdíamos tiempo, sí, porque era de cierto caché, pues era de responsabilidad, o sea, mira, aquí estoy yo sé, yo manejo y tal. No, resulta que perdíamos tiempo en las compresiones, perdíamos tiempo garantizando una presión de perfusión coronaria importante, porque perdíamos tiempo que el guiador no está el tubo, porque el laringoscopio no prende, porque a veces, y pasa también en los hospitales con los desfibriladores, no chequeamos los equipos. Se nos olvida, o a veces la misma dinámica laboral, ¿no? En el ambiente hospitalario he visto que se preocupan por el paciente, la clínica, la historia que tiene, y nadie voltea a ver si el desfibrilador está enchufado, las pilas sirven, las palas están, tenemos el gel. ¿Cuál es la probabilidad de que algo pase y que yo tenga ese equipo en óptimas condiciones? ¿Qué conocimiento tengo yo de ese equipo? ¿Cuánto es su nivel de descarga? ¿Es monofásico? ¿Es bifásico? ¿Es de nueva generación? ¿Tiene DEA? ¿Tiene parches? ¿Qué hago? Entonces, cuando el paro se presenta, nosotros empezamos a pedir, ¿por qué no viene? Entonces ahí empiezan las complicaciones. Todo lo que retarde las compresiones torácicas y la desfibrilación, entonces seguimos. Los reanimadores efectúan RCP mediante los 30 ciclos y 2 compresiones. Si usted va a pensar en manejar la vía aérea, hay momentos de la ecuación donde usted va a manejar. No se preocupe por la vía aérea, preocúpese por comprimir ese paciente. Hay estudios que dicen que un paciente con una cánula orofaringe y un buen BBM con asistencia suplementaria, con suplemento de oxígeno allí, garantizando una FIO por encima del, camina muy bien. Y usted lo ve y le pone el oxímetro de pulso, está al 95, 94% en esa condición. Pero queremos ponerle un tubo al paciente. Porque queremos ponerle el tubo al paciente, pues, porque ese es el gol estándar de la norma y no. Hoy le decimos, garantice compresiones torácicas, garantice las 2 ventilaciones o dele continuidad a ese proceso y tómese su tiempo para manejar esa vía aérea. Tiene su momento. Usted va a saber cuándo es el momento de ese paciente. ¿Okay? Cuando todo lo que está haciendo ya definitivamente no garantiza en alguna medida una oxigenación adecuada a ese paciente. Ahí. No retarde las compresiones por la colocación del tubo endotraqueal, no las retarde. Si tiene un dispositivo supraglótico que es de fácil manejo, perfecto, manéjelo ahí. Si tiene la pericia, si tiene la experticia, si tiene el conocimiento, manéjelo. Porque para colocar un tubo de ese tipo no hace falta cesar las compresiones. Usted puede colocarlo con un buen entrenamiento mientras ese paciente está siendo comprimido. ¿Okay? Los parches del DEA incluso hoy en día no permitimos que usted cese las compresiones. Usted debe colocar esos parches. Mientras si usted está solo, evidentemente va a parar las compresiones, pero si lo hay 2, usted no puede cesar las compresiones para garantizar la colocación de esos parches. Y las palas usted las va a colocar en ese momento, después que usted esté bien adherido a ese paciente, usted y para las compresiones, porque ese es otro tema que vamos a hablar el día de mañana. Esas palas, ese proceso, nos olvidamos a veces de algunas cosas y dejamos de atender las compresiones torácicas, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahorita?
Estamos más o menos claros qué es lo que quiere la asociación en este momento. O sea, qué es lo que qué quiere que garanticemos nosotros. Compresiones y ventilación. Si no garantizamos las ventilaciones porque no tenemos un dispositivo, porque usted no decide, garantizamos compresiones. ¿Cuántas veces en un minuto debemos comprimir el tórax? ¿A qué profundidad? Estamos claritos en eso. Eso lo van a repasar hoy, mañana y pasado. Creo que mañana van a... Y el resto de su vida, por favor, hasta que esto cambie, esto ha sido la mejor condición. Como alternativa es razonable que el personal sanitario entrenado proporcione ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Ustedes deberían tener en alguna medida sus poques o sus máquinas o su referencia para garantizar esas 2 ventilaciones. Yo cargo en mi bolsito, todo feo, todo, porque voy y vengo, un dispositivo para garantizar la ventilación de la vía aérea. Si no es así, por favor, compresiones torácicas de 100 a 120 veces en un minuto, garantizando una compresión, una profundidad de 5 centímetros, dejando que ese tórax vuelva a su posición inicial. ¿Ok? Porque en esa medida garantizamos una presión de perfusión coronaria adecuada para ese paciente. Si no, puede ser razonable en el caso de los reanimadores sanitarios entrenados en RCP proporcionar ventilaciones con frecuencia de 10 ventilaciones por minuto, una cada 6 segundos. A veces colocamos los dispositivos supraglóticos, colocamos el gol estándar del tubo endotraqueal y queremos darle a ese paciente ese ambú hasta lo último y darle, no, cada 6 segundos. Usted debe garantizar por lo menos 10 respiraciones en un minuto. Si se eleva, si se excede, aumentamos la presión intratorácica y vamos a disminuir en alguna medida esa presión de perfusión coronaria, ¿ok? O sea, tampoco es tan bueno darle tantas ventilaciones al paciente. Normalmente hasta que el tórax discretamente, nosotros a veces nos colocábamos el ambú aquí y porque no teníamos ocupada la otra mano y lo vaciábamos hasta que ese tórax se expandía, que casi que no. Discreción, es lo que es sutileza, es la palabra que me gusta utilizar en esa, ¿cómo se llama? En esa asistencia ventilatoria con ese paciente. Una vez se haya insertado un dispositivo avanzado en la vía aérea, durante el RCP es razonable que los reanimadores realicen compresiones torácicas ininterrumpidas. Después que usted manejó esa vía aérea de la forma que usted pudo manejarla, con el tubo endotraqueal o con los dispositivos supraglóticos, usted debe comprimir a ese paciente sin cesar. El ventilador, el que está ventilando, debe garantizar cada 6 segundos, cuando usted deje que ese tórax retorne, él debe insuflar a ese paciente, ¿ok? Debe estar sincronizado con usted. Usted retira la compresión y él debería en alguna medida tratar de producir esa pseudoventilación o esa ventilación bajo ese criterio, ¿ok? No vamos a, como 32 no. Si usted manejó el definitivo de la vía aérea, cada 6 segundos trate de insuflar en alguna medida a ese paciente. Una vez se dice, ¿por qué salió 2 veces? Porque yo estoy amanecido. Estas recomendaciones actualizadas no suponen omitir. Esto es de 2017. No por eso vamos a dejar las recomendaciones que habíamos en el 2015. ¿Cuáles son las de 2015? Garantizar una compresión de 100 a 120, una profundidad de 5 centímetros, si usted decide ventilar a ese paciente, una frecuencia de 32, 5 ciclos en 2 minutos, ¿ok? Y dejando que el tórax vuelva a su posición inicial, básicamente. O sea, no es que estamos aboliendo el 2015, no, estamos recomendando algunas situaciones. Fíjense que ahí se utiliza en el verbo. Antes se decía al menos, hoy se dice por lo menos. Antes se decía por lo menos, hoy se dice al menos. Básicamente, esos han sido los cambios, ¿ok? La cadena de supervivencia en el intrahospitalario. Parte del primer momento, o parte igual que la del prehospitalario. Vigilancia y prevención. ¿Ok? Usted debe, más o menos lo comentábamos, usted debe garantizar que ese paciente siempre esté monitoreado. Usted debe garantizar en función a lo que el paciente presenta, que ese paciente esté vigilado. Como le decía, hay cambios fisiológicos que hasta 8 horas te dicen que ese paciente va por esa vía. Ya se montó en el carrito y va bajando. Y a veces hacemos caso omiso. A veces por alguna situación, por algo, y el paciente colapsa en nuestra cara y empezamos a evaluar cuál ha sido la evolución de ese paciente en las últimas horas y se nos escaparon todas, y son bastantes, desde presión de la frecuencia ventilatoria, estado de conciencia, hipoglicemia, y para usted de contar. Entonces, pendiente con eso. Un paciente, se entiende que la mejor condición de un paciente, aunque las estadísticas no son tan buenas, es en este ambiente. ¿Por qué? Porque hay gente preparada, hay gente practicada, hay conocimiento, hay preocupación, hay habilidades, hay destreza y hay un sistema que en teoría debe funcionar para hacer frente a esas situaciones.
Un personal médico, unos equipos de respuesta de emergencia, unos equipos de paro, un personal de terapia intensiva que normalmente es el que está mejor preparado, un personal de emergencia con una preparación interesante también para hacer frente a situaciones. Entonces hay un compendio de personas o de partes de ese sistema que garantizan. Pero si no prevenimos y si no vigilamos, básicamente podemos tener el mejor equipo, podemos tener el mejor equipo humano, podemos tener los mejores equipos tecnológicos, los mejores sistemas, lo que sea. Si usted no tiene un buen equipo humano, todo lo que invirtió se pierde. Si usted no tiene preparación, todo lo que invirtió no funciona. Y recuerden que la garantía que tenemos esto, o lo que queremos hacer con esto, es devolver a ese paciente. Debe garantizar la solicitud de la ayuda en ese mismo. Los carros de paro normalmente están siempre, en Venezuela están en la terapia, hay a veces hasta 2. En la emergencia también hay carros de paro, pero en el área infantil normalmente no he visto un carro de paro. Cuando las señoras van a obstetricia, al sistema ginecológico, tampoco hay carro de paro. Algunos, medicina interna por allá, urología, no he visto carro de paro. Entonces, usted debe solicitar a la brevedad posible esa ayuda para que ese carro de paro venga en camino. Si usted lo tiene al lado porque fue en su contexto y fue en la emergencia, perfecto, pero ¿y si no? Recuerde que por cada minuto que ese paciente no reciba una descarga, tiene 10% de probabilidades de sobrevivir. No sé cuántos pisos tienen sus hospitales. Nosotros tenemos el Hospital Clínico Universitario, que no sé si tiene 8 pisos. Que si un paciente en paro en el piso 6, yo creo que va a tardar más de 10 minutos ese carro de paro en llegar. ¿Ok? Tenemos muchísimas debilidades, muchísimas. Más allá de la situación que está atravesando Venezuela, que usted ve en la noticia, hay muchísimas debilidades de hace algún tiempo en este aspecto, ¿ok? La parte social, la norma debería obligarnos a todos en función a la estadística, es la principal causa de muerte. Eso es como que si usted sabe que su niño va mal en matemáticas, y va mal en matemáticas, y va mal en matemáticas, oye, usted no va a hacer algo porque ese muchacho se mejore en matemáticas, ¿sí o no? Vamos mal en esto, vamos mal, y no hemos todavía querido hacer nada. Debe haber un sistema de salud que garantice, como lo está haciendo algunos países de este lado, como les digo, Colombia tiene rato, Brasil, hoy en día Argentina y Chile están en esa. Perú tuvo un simulacro, tuvo una estadística importante en algún hospital, pero eso está allí. Entonces, garantice, volvemos acá, vigilancia y prevención, reconocimiento de lo que está pasando, solicite la ayuda y comience a comprimir. ¿Ok? Esto debe tardarle, en estos dos aspectos usted debe tardar segundos. Porque ya si ese paciente llegó a esa entidad es porque esto falló. Si ese paciente se colapsa sin previo aviso y usted no se dio cuenta, este sistema falló. Entonces, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Si no tenemos monitoreo, si no tenemos garantía de vigilancia de ese paciente, básicamente vamos a empezar a debilitar esto. Con presiones torácicas debemos garantizar la desfibrilación y unos cuidados por paros cardíacos que ya, bueno, más o menos lo manejan allí a nivel de terapia intensiva. No todos los pacientes deberían ir a terapia, de hecho, hay situaciones que dicen que la terapia debe bajar al hospital, debe relacionarse, debe evaluar paciente, a ver cuál es el próximo candidato. Eso de subir un paciente a la terapia de ahorita para allá, eso básicamente obedece a vigilancia y prevención. Cuando hay un sistema concatenado, cuando hay una adhesión en ese sistema que garantice evaluación continua a los pacientes, cuando hay comunicación entre nosotros tenemos terapias básicamente a veces en pisos altos en la clínica y en pisos bajos en los hospitales. Si esa terapia está aislada de todo el sistema o ese personal está aislado, cuando un paciente sale de terapia, la enfermera o el médico debe bajar al servicio, debe hablar con la enfermera del servicio, mire, este paciente usa esta condición, tiene esta condición, usa esta medicación, pendiente con esa información más allá de la historia que usted lee, sí, pero cuando usted le transmite una información y usted lee un poquito más, esa información llega de mejor manera. Entonces, básicamente debemos garantizar que ese 20% al menos de probabilidades de sobrevida de un paciente en este ambiente se consolide. Claro, repito, si es en horas del día, porque si es en la noche, 5 menos. Entonces nos convertimos en el interhospitalario como fuera de él, ¿ok? La mortalidad a causa de los paros cardíacos interhospitalarios, fíjense, es de 24%. Mala estadística también, ¿sabes? Porque deberíamos garantizar en este ambiente otras condiciones. Los ritmos distintos a la fibrilación lateral y articular sin pulso están presentes en más del 82% de los pacientes que sufren paro. Esto es de origen cardíaco. Las otras es de otro origen.
Entonces, por eso se dice que la norma dice que hay cambios fisiológicos hasta horas antes de que ese paciente colapse. No solamente de origen cardíaco, sino de otra entidad. Entonces, por eso es que el paciente debe estar monitorizado, por eso es que el paciente debe estar en constante evaluación y por eso el personal de salud de ese centro asistencial debe tener conocimiento de lo que está haciendo y conocimiento de ese paciente. ¿Ok? Algunos utilizan criterios fisiológicos, eso hablábamos, básicamente. ¿Qué pasó aquí? Frecuencia respiratoria inferior a 6 respiraciones por minuto. Si hay un compromiso ventilatorio, pendiente con los pacientes, estos pacientes con dolores agudos, el uso de opiáceos, a veces la enfermera le pasa un poquito la dosis para el dolor y el paciente se queja otra vez y usted le pasa, lo deprime el sistema ventilatorio. Entonces vamos a estar pendientes de esas situaciones, ¿ok? Se entiende que todo paciente que pueda estar intoxicado en un ambiente hospitalario empiecen a pensar cuál es el medicamento que usted aplicó y qué es lo que está pasando y cómo revertimos esa condición. Hay situaciones que lo usan intranasal, esa naloxona, hay otras que intramuscular, dependiendo de las habilidades que tenga el prestador de servicio. ¿Ok? Frecuencia cardíaca inferior a 40, presión arterial sistólica, y usted pare de contar todas las condiciones y toda la clínica que ese paciente nos puede presentar durante el día o momentos previos al evento. Aún así, teniendo esta modificación y teniendo esta condición, el paciente colapsó. ¿Por qué? Porque hay una desinformación, algo pasó en la cadena que debilitó el sistema y permitió que ese paciente llegara a donde no debería llegar. Porque les repito, si estamos en un ambiente hospitalario, debemos garantizar, entendiendo también las condiciones del paciente, por supuesto, ¿no? Pero debemos garantizar en alguna medida que ese paciente tenga la mejor atención. Usted debe seleccionar, o el sistema debe seleccionar en función a presentarse esto, al paciente que es candidato a una terapia intensiva, el paciente que es candidato a esa entidad. Usted debe tener o el sistema debe tener la suficiente objetividad para saber quién es el próximo que puede presentarse. Y en esa medida, porque hay condiciones que prevalecen, y en esa medida estar preparados en la medida de las posibilidades. Hablando de preparación, a nivel hospitalario, la creación ya tiene un par de años o un poquito más, creación de equipos de respuesta rápida, gente que esté definitivamente preparada para hacer frente a esta situación de parada cardíaca. Siempre se dice o siempre se ve cuando un paciente llega en paro o hace un paro en un hospital, ¿cuál es el ambiente? Ustedes mismos, ¿quién trabaja aquí a nivel hospitalario? Usted, profe, usted también. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Ha visto evidenciado esta situación a su nivel? ¿No? No. La situación, ha presenciado un paro cardíaco. ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasa en ese momento? Desorden. ¿Usted, profe? Sí, bueno, sí, todo así. Bueno, no es lo principal, pero uy, ya vamos rapidito. Ajá. ¿Alguien más ha presenciado un evento de este tipo? Básicamente eso es lo que prevalece, el desorden. Porque la desinformación. A veces el querer manejar la vía aérea nos desvía básicamente de lo que es la condición importante de ese paciente, que es comprimir. ¿Okay? Entonces, la formación, la creación, el desarrollo de estos equipos que permitan garantizar de forma eficiente, de forma eficaz, de forma rápida, la atención a estos pacientes es lo que nosotros deberíamos apuntar. ¿Okay? Básicamente, tiene algunos años esta condición o este requerimiento. Es triste, en Venezuela tenemos un caso en un hospital, gracias a Dios, asumió esta condición y disminuyó el 30%, porque entrenó no solamente al personal hospitalario, sino también al personal administrativo. Porque imagínense que usted vaya a una consulta y el señor que de la vigilancia ve que un paciente colapsa en el estacionamiento, no tiene la capacidad, no tiene el conocimiento para activar el código, y ese paciente en la puerta del hospital sucumbe. No, hay que mejorar a todo el personal para que tenga capacidad de por lo menos dar la alarma y la alerta. ¿Ok?
la monitorización, desde el punto de la telemetría. Todos debemos estar comunicados entre el paciente y el personal de enfermería, siempre usando la canografía como una herramienta importante a la hora de este caso. El conocimiento de los equipos, les decía, y lo vamos a ver más tarde o mañana, y cuál es el paciente, el mejor candidato lamentablemente a esa condición, ¿ok? En función a todo el desenvolvimiento o a toda la clínica que ese paciente vaya arrojando en el transcurso. Vamos a hablar mañana del ACV. Pues vamos a adelantar rapidito, profe, yo sé que pero empezamos tarde. El ACV es otra condición que cada 4 minutos mata a un americano. Hay también condiciones, debilita el adormecimiento repentino, hay clínica, hay forma de que usted evidencie, evalúe a ese paciente de forma rápida, de forma precisa, de forma suspicaz, sospeche, presuma, piense, crea. Un paciente que pueda, y la evaluación es muy rápida al punto de vista prehospitalario. Usted debe garantizarle a ese paciente, básicamente, sonría, usted va a ver la desviación de rasgo facial, usted le va a decir a ese paciente que cierre los ojos y extienda los brazos, posiblemente ese hemisferio que está afectado cae, y usted va a decirle a ese paciente que emita alguna palabra, es probable que el tubículo dilórico, que tenga compromiso. Ante esa situación, Cincinnati positivo, o usted lo presume, traslade a ese paciente a un hospital que garantice un estudio tomográfico, porque ese paciente necesita, en la medida de las posibilidades, un tomógrafo para poder discriminar qué es lo que tiene y cuál va a ser el tratamiento que puede aplicarse. Mientras más tiempo, esto es proporcional al DEA, mientras más tiempo se aleje ese paciente de ese tomógrafo, más probabilidades de que ese paciente tarde más, en caso de que vaya a recuperarse, tarde más en el proceso de recuperación. ¿Okay? Entonces, pendiente con los signos y con los síntomas también. ¿Preguntas?